nunca han muerto de manera sincrónica. De que existen realmente muy pocos testimonios de explotación de los recursos de estos elefantes por parte de los homínidos. Los homínidos, de manera muy marginal, han aprovechado algún elefante, pero desde luego no todos. ¿De acuerdo? Claro, cuando en la década de los 80 se dice que los homínidos son carroñeros y se les cuestiona la capacidad de cazar una gacela, todo el mundo de manera automática les cuestiona la capacidad de cazar un pelorobis. Era una cuestión de sentido común. Un animal de más de 1000 kilos de peso pues no podía ser cazado de esta manera, como aparece representado en las imágenes de aquella época. Además de pelorobis, pelorobis no era lo más grande que estaban cazando en ese yacimiento. Hay cibaterions. Los cibaterios son una especie de giráfidos grandes de 2 toneladas de peso. Aquí hay una representación de uno de ellos que también los están consumiendo. Aquí, claro, ha habido un festín descomunal. Este yacimiento se descartó por completo. Esto era fruto de la fantasía de Louis Leakey, dijeron algunos especialistas. Bien, en el 2006 empezamos a excavar este yacimiento de nuevo. Y lo empezamos a excavar, pues Servidor tiene que confesar que con un punto muy amplio de escepticismo, de que este yacimiento tuviera una actividad antrópica en los animales grandes. Lo empezamos a excavar porque la preservación era muy buena y porque además había animales de menor tamaño donde sí buscábamos replicar lo que veíamos en la otra ventana, de que la carne era importante, de que la carne había constituido uno de los objetivos del comportamiento de estos homínidos en la garganta del Dubái. Hay varios niveles arqueológicos y el problema que tenemos aquí es que todos los niveles son tremendamente ricos, pero el nivel de megafauna es el 4, el que vemos ahí. Para llegar al 4 hay que quitar una gran cantidad de sedimento. Entonces esto, para exponer pues, unos cuantos metros cuadrados, puede pasar mucho tiempo hasta que finalmente llegamos. Pero cuando llegamos merece la pena. Los niveles de ocupación aquí son impresionantes, la cantidad de industria lítica en todo tipo de formato, grande y pequeño, es impresionante. Hay una acumulación de fauna, además, muy curiosa. Tenemos yunques y tenemos la fauna explotada en el entorno de los yunques, es decir, que además son yacimientos que no tienen un grado de alteración significativo después de haber sido formados. Nos permiten leer, nos permiten acercarnos. Esta es otra ventana que nos permite acercarnos a un grupo de homínidos en esta garganta. Aquí vemos algunas imágenes más. Fíjense, por ejemplo, el recuadro superior izquierdo que tenemos ahí, con esa gran acumulación de industria lítica y de hueso fracturado en fresco y muy bien preservado en ese entorno. Sobre ese entorno lo que estamos haciendo, porque uno de los problemas que tenemos es que los arqueólogos muchas veces han recuperado información en dibujo y esos dibujos están siendo problemáticos en África en este momento para ser interpretados. Estamos recuperando la información con técnicas de modelado fotogramétrico en 3 dimensiones. Ahora cualquier arqueólogo del futuro va a poder ver cómo era ese nivel antes de ser excavado, porque está recogido en 3D. Lo va a poder girar y mirar en todo tipo de perspectiva. Bien. ¿Qué hemos expuesto? Pues desde el 2006 hasta ahora, de ese nivel inferior solamente hemos podido exponer 50 metros cuadrados. Es una ventana muy pequeña, es la 6ª parte en comparación con la ventana que abrió Mary Leakey. Pero de esa ventana tan pequeña tenemos ya más huesos con modificaciones antrópicas de esos homínidos que en el otro yacimiento. Este yacimiento en este momento, ya sé que los arqueólogos tenemos fama de utilizar superlativos en exceso y que todos queremos estudiar el yacimiento más antiguo, el más importante, el más... Bien, no es mi caso, pero tengo que decir, en este caso, el único superlativo que voy a emplear en la charla de hoy es que es el yacimiento con el mayor número de huesos con marcas de corte y de percusión que existe para todo el Pleistoceno inferior hasta esta fecha. El año que viene habrá otro, pero hasta esta fecha y este. Aquí hay una parte de esos 50 metros cuadrados, las que corresponden a la campaña del 2009 y 2010. En ese espacio tenemos en rojo los huesos que pertenecen prácticamente a un esqueleto muy completo de un cibaterio, de esos giráfidos grandes de 2 toneladas de peso, desde los osiconos y los cuernos hasta los huesos de las extremidades, y vemos que hay una distribución muy curiosa de herramientas de piedra. Los formatos grandes están en esas formaciones, pues, como si fueran grupos, clúster que vemos en este entorno, que vemos aquí, otro ahí arriba. Y luego la industria pequeña, la de las lascas, está más repartida por ese espacio. Y vemos en este animal que hay marcas de corte en todas las partes anatómicas. Podemos seguir cómo han extraído la mandíbula, podemos seguir cómo han descuartizado el animal en las extremidades, podemos ver cómo han quitado la carne del dorso, de la caja torácica, podemos ver cómo han quitado la carne del resto de las extremidades, podemos reconstruir todos los procesos de carnicería que han hecho con este animal. Y nos ha llamado la atención, porque esto es un animal de 2 toneladas de peso al que le han sacado absolutamente todo. Tanto le han sacado que han dejado muy poco para los carnívoros que vinieron después,
que prácticamente no lo han modificado en exceso, lo han modificado muy poco. Esto nos hace pensar, porque claro, si al resto de animales de gran tamaño le han hecho algo parecido, aquí pasa algo raro. Entre otras cosas, hay que plantearse qué es lo que obliga a un grupo de homínidos a sacar todo el recurso a un animal de 2 toneladas de peso. ¿Esto significa que tenía mucha hambre? ¿Significa que ya residían en grupos lo suficientemente amplios como para quedarse cortos si solamente cazan un antílope? Aquí tenemos parte de ese. Aquí hay una exposición de lo que es la parte expuesta según la dejamos hasta el año pasado. Es decir, esos 50 metros cuadrados, todo lo que ven ahí, desde ahí pues obviamente no se verá con detalle, pero todo lo que ven ahí que sea más blanco que el sustrato del suelo, o es un hueso o es una pieza lítica. Y bueno, pues su estudio nos está dando novedades. Hemos revisado, en este yacimiento no solamente tenemos el cibaterio, sino que también tenemos pelorobis, más pelorobis de los mismos que encontraron los Leakey. Y en esos pelorobis seguimos encontrándonos las mismas alteraciones que en el cibaterio. Es decir, que el aprovechamiento de la fauna grande no ha sido un gesto marginal de un individuo, como sucedía en el caso de Torralba y Ambrona, que se muere un animal, pasa por ahí el homínido, lo aprovecha y luego se mueren 20 y no los tocan. Todos los animales grandes que tenemos en este yacimiento han sido tocados o explotados en mayor o menor medida por los homínidos. Esto es un reto. Me es mucho más fácil de explicar el otro yacimiento que no este, pero es un reto importante porque nos demuestra, entre otras cosas, que la carne está siendo explotada de todo tipo de animales, en este momento incluso de animales de este tamaño, y que por lo tanto tiene que ser un elemento básico en lo que nos convierte en humanos. Bien, esto lo pongo cara a la galería por si hay algún especialista, para que vean algunos de los paños de fracturas de los huesos que son clásicos de cuando se rompen con un percutor de piedra. Arriba tengo dos huesos de los que ustedes verán algo más. Hay más de 2 huesos, pero he puesto estos 2 porque son los que más me gustan, de un esqueleto parcial que aparece en este nivel de un homínido. No es el homínido que se come a estos animales, es otro homínido que luego se muere y se deposita ahí. Y que lo verán seguramente, espero, dentro de poco, porque está en proceso de ser publicado. Es el único esqueleto asociado a los australopitecos, de los que sabíamos muchas cosas con respecto a su cabeza, pero sabíamos muy poco. De hecho, no sabíamos nada con respecto a cómo eran de cuello para abajo. Y de cuello para abajo eran unas auténticas bestias pardas. Ese radio que tienen ustedes ahí es el más grande que tenemos en toda la evolución humana. Para que se hagan una idea, es casi un 20% mayor que el radio más robusto que tenemos documentado en la actualidad, que pertenece a un macho de un neandertal. Auténticas moles, una gran cantidad de masa muscular en ese antebrazo. Lo mismo le pasa al fémur, que es lo que tenemos debajo. Ese fémur, si lo cortamos, si hacemos una sección del fémur, si nos seccionamos un fémur nosotros, vemos con claridad nuestra cavidad medular. Pero si seccionamos ese fémur, nos encontramos que el 94% de la sección es hueso denso. Prácticamente no hay cavidad medular, del grado de robustez que tenía este hueso, y que también está justificando que existe un gran paquete muscular en la pierna, no solamente en el brazo. Esto va a dar muchas preguntas, va a incitar a muchas preguntas sobre qué tipo de adaptación tenían estos parántropos robustos que implicaba una masa muscular tan grande. Bien, bueno, esto es simplemente un tecnicismo. Lo que ven ustedes en ese círculo rojo es toda la diversidad de experimentos que se han realizado cuando uno tiene acceso primario, y lo que vemos en verdes son cuando uno es un carroñero marginal, y lo que vemos en azul es cuando uno es un carroñero de confrontación. Muy cerca de este yacimiento, menos de 1 kilómetro, se encuentra el yacimiento de SHK, que es un yacimiento en el que hemos descubierto también pues, otros elementos de megafauna. Aquí los homínidos han explotado un hipopótamo, lo cual es interesante, pero no es una novedad porque tenemos otras evidencias de explotación de hipopótamos en estas cronologías en otros yacimientos. Pero en este yacimiento, una acumulación además de lítica pues muy impresionante, muchos centenares de kilos. En este yacimiento, hace 3 años, descubrimos un fragmentito de un parietal, que es este que les ofrezco aquí, perteneciente a un niño, a una criatura pues, de muy poca edad. Correspondería, por equivalencia, si tuviera la misma tasa de maduración, que a un niño de 2 años de nuestra especie en la actualidad. Sabemos que tenía menos edad porque en aquella época maduraban de forma más rápida. De ese fragmento de parietal hemos recuperado una parte que es bastante diagnóstica, que es aquella donde tenemos una porción muy pequeña de la estructura esquamosal y de la estructura parietomastoidea, y un fragmentito de la estructura lambdoidea, la que le une al occipital.
Lo interesante de este espécimen no es que tuviéramos un cráneo de un niño de 2 años, de los que prácticamente no tenemos en los primeros Homo. Casi todo lo que tenemos de Homo es o un juvenil más tardío o un adulto. Sino lo interesante es esa porosidad que ven ustedes ahí al borde siguiendo la línea de la sutura. La pueden ver, ¿verdad? Esa porosidad, cuando la analizamos al detalle, podía tener 2 orígenes. Podía ser una porosidad que se debiera a un proceso de alteración química, de que ese hueso ha estado en un suelo con una química particular, o podría tener un origen patológico. Cuando se estudia de manera tafonómica y vemos cómo está formada esa porosidad, vemos que no es una porosidad bioquímica, no es por el suelo. No existen las características típicas, si a alguien le interesa, luego se los puedo contar, de cómo se forma una alteración química cuando ese hueso está en el suelo. Entre otras cosas porque el resto de los huesos que aparecen con ese hueso no tienen tampoco ningún tipo de alteración química. Sería raro que solamente ese hueso la tuviera. Bien, sin embargo, esa alteración, cuando la miramos en su estructura microscópica, esa alteración es muy común si la observamos en poblaciones prehistóricas recientes. Esto corresponde a una patología que tiene un nombre, que se llama hiperostosis porótica. Una hiperostosis porótica que lo que hace es experimentar una transformación de la tabla externa del cráneo que empieza a desaparecer para exponer la diploe, que es ese tejido esponjoso. La diploe en estos individuos juveniles tiene una función fundamental de elaboración, de construcción, de generación de hematíes, de glóbulos rojos. ¿En qué circunstancias surge la hiperostosis porótica? Sobre esto ha habido 40 años de literatura muy polémica, hasta que más o menos pues a comienzos del siglo XXI varios paleopatólogos deciden acometer esto desde el punto de vista clínico y se dan cuenta de que la hiperostosis porótica, que tiene varias formas, tiene varias etiologías y responde a varias enfermedades, todas ellas son del mismo tipo. Responde a tipos de anemia. Esta hiperostosis porótica está relacionada con tipos de anemia. Si es una anemia hemolítica, genética, pues se expresa de una manera. Si es una anemia megaloblástica, que es una anemia dietética adquirida por la deficiencia de algún tipo de nutriente, de un tipo en concreto de nutriente, que es el que os voy a comentar ahora, pues se expresa de otra manera. Se suele expresar fundamentalmente siguiendo esa parte del cráneo, se suele expresar en la parte del frontal del cráneo, por ejemplo, en los huesos de las manos también. Bien, en el 2009 aquí vemos varias secciones que nos va mostrando cómo va apareciendo poco a poco la desaparición de la tabla externa y la exposición de la diploe. Si esta hiperostosis porótica fuera realmente la causa de una anemia megaloblástica, sería el testimonio indirecto más claro que tenemos de que estos homínidos ya tienen una fisiología adaptada al consumo regular de carne. De que la carne en este momento no es algo episódico, no es algo que se consuma de manera esporádica, sino que tiene que consumirse con cierta regularidad. Voy a finalizar. Voy a saltarme esto, porque hay una tendencia académica en la actualidad a intentar reducir la importancia que tiene el consumo de carne en las sociedades de cazadores-recolectores. Y se dice, es que la carne, bueno, eso que tiene una importancia dietética es relativo porque vemos que cuando un cazador-recolector caza, lo que hace es que la mayor parte de lo que caza lo tiene que repartir con el grupo, que a su familia le llega muy poco, que tiene más un papel social, para situar al cazador en un rol social prominente, que no un rol nutricional, que el cazador invierte mucho tiempo y que la mayor parte del tiempo falla. Bueno, pues sobre eso les voy a comentar lo siguiente. Es decir, es verdad que se falla. Una gran cantidad de las veces que se caza se falla. Pero es que la proporción de fallos que nos encontramos en cazadores especializados, mucho más adecuados para cazar que el ser humano, como son los leones o como son las hienas, es incluso superior al que nos encontramos en los grupos de cazadores-recolectores. Y no vamos a decir que la carne no juega un papel fundamental en la vida de un león o en la vida de una hiena. Es verdad que las tasas de error de no conseguir la presa son muy elevadas en ambos casos. El problema está en que un león o una hiena realizan una inversión energética mayor que un cazador, porque estos cazadores-recolectores actuales, digamos que cazan básicamente desde escondrijos, próximas a una charca, próximos a una zona aluvial. El derroche energético que realizan no es muy grande. Digamos que lo que pierden es tiempo, pero no pierden tanta energía como perdería un león cuando está fallando en el momento de caza. Al margen de eso, hay una tesis doctoral que se ha realizado de un investigador que ha pasado 6 años viviendo con los últimos cazadores-recolectores que quedan en África, los Hadza, donde nos demuestra que el cazador comparte el 40% de lo que consigue, lo lleva a casa. Ese reparto, a nivel de cada una del resto de las familias, es mucho menor
que el grueso de alimento que incorpora dentro de su célula nuclear ese cazador. Luego, no es cierto de que la mayor parte de lo que caza el cazador se va a otros y no a su familia. Y luego es muy importante porque la carne en las sabanas actuales en África funciona como si fuera una power bar, una barra energética. Con muy poco alimento, con 100 gramos de carne, estamos abasteciendo al cuerpo de una cantidad de energía y de nutrientes que para compensarlo, si solamente estuviéramos consumiendo recursos vegetales, tendríamos que consumir pues, un par de platos de semillas de soja o de otro tipo de recursos o de nueces, etc. Con lo cual, si el homínido hubiera optado por seguir comiendo los 2 platos de soja y de nueces en vez de comer los 100 gramos de carne, podría perfectamente haberse abastecido de estos recursos. No sabemos muy bien cómo podría haber hecho para abastecerse de la B12, pero eso le habría impedido acortar su tracto digestivo. Habría necesitado más intestino del que tenemos para poder procesar de manera eficaz toda esa cantidad de alimento. Eso significa que entonces esa remodelación que observamos en estos primeros Homo, esa transformación, esa reducción del tracto digestivo, seguramente no podría haberse operado en la magnitud que lo vemos en estos fósiles. Por ello, pues es importante recalcar que los homínidos que hubieran consumido carne tendrían una ventaja selectiva frente a aquellos que no la han consumido. Otro elemento importante que investigadores tendrán que empezar a estudiar dentro de poco, porque nos acabamos de dar cuenta de ello, es que el hierro, que es una parte fundamental en la fisiología humana, hay un tipo de hierro que es el hierro geme, que en una sabana tampoco lo conseguimos con facilidad, de hecho solamente lo conseguimos básicamente consumiendo recursos animales. Y este juega un papel fundamental, entre otras cosas, pues en todo el proceso de la menstruación de nuestras hembras. Luego, tenemos una trayectoria evolutiva de 2 millones de años que parece ser que tuvo su pistoletazo de salida en el momento en que empezamos a encefalizarnos y empezamos a adquirir carne, adquiriendo una dieta de mejor calidad, transformando nuestro tracto digestivo y cambiando nuestros hábitos dietéticos. Y uno se puede preguntar, ¿para qué todo ese esfuerzo? Pues la respuesta última, si existe una causa en todos estos procesos, es las crías que empiezan a producir estos homínidos encefalizados eran crías energéticamente más caras que los homínidos anteriores. El cerebro consume un 20% de la energía del cuerpo. En las crías ese 20% se dispara casi al doble. Cuando estas crías nacen, si sus periodos de maduración son más prolongados, necesitan más inversión energética. Y sabemos que a partir de esos primeros Homo, en 1,8 millones de años, las crías empiezan a precisar ya un retraso en su maduración. La mejor manera que tuvieron los homínidos de acometer el hecho de poder abastecer energéticamente a esas crías más caras fue cambiar su dieta. Con ello tuvieron que reestructurar su comportamiento. Esta es la hipótesis de trabajo más heurística que diría un epistemólogo en la actualidad para poder explicar qué es lo que está sucediendo en estos primeros yacimientos arqueológicos de la humanidad. Mensaje que quiero que se lleven de aquí: la carne es importante, pero consumida con mesura. Ningún cazador-recolector la consume en exceso. Los únicos que la consumimos en exceso somos los que vivimos en sociedades industrializadas, con todos los problemas que eso nos trae. Así que, agradecido por su paciencia y atención. Si tiene alguna pregunta, pues es un momento de... Buenas tardes y enhorabuena por la conferencia. Félix, me habías hablado de tu compañero y has hecho un buen trabajo trayéndolo aquí. Lo que quería preguntar son tal vez 2 preguntas. Una está fuera del contexto de la conferencia, pero como lingüista me interesa muchísimo. Y la otra, sobre la dieta, sabiendo que en las depresiones y en los valles que nos ha mostrado discurrirían ríos, siempre se ha hablado de carne animal, de mamíferos. ¿Consumían peces? Tenemos en la mayor parte de estos yacimientos restos de peces, y algunos de gran tamaño. Los que más abundan son los famosos peces gato, que solo aparecen casi a cubos en muchos de ellos, aparecen en grandes cantidades. Lo que no tenemos en la mayor parte de estos yacimientos es testimonio directo de que estaban consumiendo estos peces. El problema de estos yacimientos es que se encontraban cerca de ríos que son los que en su proceso de transgresión los han cubierto con sedimento. Si no fuera ese el caso, muchos de estos yacimientos habrían desaparecido. Pero en ese mismo proceso lo que han hecho es facilitar que los peces vinieran y algunos de ellos murieran y se depositaran en el mismo espacio que ocuparon los homínidos.
Distinguir si el pez que uno está excavando se debe a que lo ha consumido el homínido o se ha depositado de manera natural es muy difícil. De hecho, la única manera que podemos emplear para poder distinguirlo es encontrar directamente alteraciones en esos peces. Y en estas cronologías en las que nos estamos moviendo no las tenemos, solamente las tenemos en uno. Hay un yacimiento en el norte de Kenia, en Kobifora, donde vemos que sí han comido peces y han comido un cocodrilo también. Pero con esa excepción, en el resto de yacimientos no tenemos. Es fuera del contexto de la conferencia, pero siempre me interesó muchísimo. ¿Cuándo se puede creer que aparece el signo lingüístico? Es decir, la unión del significado y el significante. ¿Cuándo pasan de un sonido gutural a tomar conciencia de que, bueno, pues a esto vamos a denominarle piedra, a esto vamos a llamarle río? ¿Cuándo realmente puede aparecer por primera vez en los homínidos y en su evolución ese signo lingüístico, es decir, la palabra humana? Es que la he hecho muchas veces y nadie me la contesta. No, vamos a ver, porque existe tantas respuestas como paleontólogos hay que quieren responderla, ¿no? Entonces, vamos a ver, es complicado. ¿Por qué? Porque podemos argumentar con cierta solidez que hay un lenguaje pues, relativamente complejo cuando tenemos a lo mejor una base biológica que está vinculada directamente a ese lenguaje. Marco, tú podrías perfectamente... Marco de la Rasilla tiene en su yacimiento homínidos que seguramente tenían esa capacidad, porque tiene evidencia genética de que el FOXP2 pues, estaba activado. Entonces, eso no lo podemos aplicar a los periodos donde tenemos nosotros estos homínidos porque no se puede de momento recuperar ADN en estas fechas. Entonces, ante la ausencia de información genética, lo único que nos queda es jugar con otros indicadores indirectos. Hay dos indicadores indirectos. Para el lenguaje se suele manejar el órgano motor, el cerebro, donde tenemos